Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Muchísimas gracias por hacer clic en él. No olviden que suscribirse a este canal de YouTube es súper fácil, es súper sencillo. Solamente tienen que dar clic a donde dice suscribir y activen las campanitas para que cada vez que suba un video ustedes puedan ser los primeros en enterarse. Como dice el título, la idea de hoy es compartir unos tips sencillos que me han ayudado a mí en mi crecimiento personal como cristiana y también que espero que puedan servirles a ustedes para que conozcan más del Señor y que además amen aún más su palabra. A continuación entonces les voy a estar hablando de algunos consejos fáciles o algunos tips que he encontrado en mi vida diaria que pueden servir para algunas personas que están bien sea iniciándose en la lectura de la Biblia o para personas que ya leyeron la Biblia de manera constante pero han estado en un momento en el que no se sienten motivados a hacerlo. Entonces bueno, a continuación vamos al primer tip que les tengo el día de hoy. Principalmente les quisiera compartir que tiene que haber un deseo en nuestro corazón de leer la palabra de Dios. Si somos cristianos, si somos creyentes, necesitamos leer la palabra de Dios porque es allí donde vamos a conocer muchas de las facetas de nuestro Dios. Es allí donde están contenidas todas las historias que nos hablan de su grandeza, que nos hablan de los milagros, que nos hablan de su personalidad y que también nos van a dibujar una idea realmente cierta de cómo es Dios. No es porque alguien más lo dijo, no es porque el pastor de la iglesia lo dijo, no, sino porque está en la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú y yo como cristianos dediquemos un tiempo específico para aprender su palabra. La palabra de Dios entonces es la que nos va a revelar sus planes para nosotros. Por eso es muy importante que antes incluso de leer la Biblia estemos convencidos de que la Biblia es la verdadera palabra de Dios. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, debemos entonces empezar a cambiar muchas cosas que estaban en nuestra mente, que estaban en nuestro corazón, y eso solo lo podemos hacer cuando abrimos su palabra y cuando nos exponemos nosotros como seres humanos a leer la palabra de Dios. En este tip yo quisiera agregar que hagamos del tiempo especial que pasemos con Dios un tiempo en el que nos sintamos cómodos. Si necesitamos una tacita de café, una tacita de un té, lo podamos hacer porque lo más importante es que nos podamos sentir bien cómodos al momento que vamos a abrir nuestro corazón a la lectura de su palabra. Otra cosa de las que les quería hablar que a mí en lo personal me parece que es muy importante es que fijemos metas cuando estamos leyendo la palabra de Dios o cuando vamos a iniciar a leer. Y digo metas porque a veces no sabemos por dónde empezar, no sabemos qué queremos. Entonces, lo que yo he hecho es que me he planteado metas, temas específicos de los que yo quiero aprender. Por ejemplo, si ustedes son nuevos en la fe, es bueno que una de las metas principales que se puedan proponer es que conozcan de Jesús como Dios. Y eso lo pueden hacer leyendo los evangelios. Eso les da una idea muchísimo más específica de cómo es el carácter de Jesús y de por qué Jesús es Dios. La vez anterior, cuando estaba haciendo el estudio bíblico, antes de empezarlo, dije, bueno, ¿qué quiero hacer esta vez? Y por alguna razón, cuando estaba orando, vino a mi mente la historia de Gedeón. Y dije, ok, quiero aprender más de la historia de Gedeón. Entonces busqué la historia en específico y lo leí. Fui tomando notas. Pero como les digo, temas específicos o cosas específicas que nosotros queremos saber, hay mucha información sobre temas específicos. Por ejemplo, en mi iglesia ahorita estamos estudiando la vida del rey David. Ese es un tema súper específico que además nos ayuda a leer la Biblia y nos ayuda a ver cómo Dios actuó en la vida de David y nos enseña. A través de la palabra aprendemos. Y como les decía al principio, si ustedes son nuevos en la fe, lo mejor es que empiecen leyendo el Nuevo Testamento porque ahí van a encontrar más de Jesucristo. No es que el Antiguo Testamento no tenga que ver con Jesús, claro que sí. La Biblia es como un rompecabezas. Empieza con Génesis en la creación y termina con el Apocalipsis. Pero en ese intermedio, ¿verdad?, encontramos muchas piezas que tienen que ir encajando. Y esas piezas están contenidas en los diferentes libros de la Biblia. Sea lo que ustedes entonces decidan leer primero, si van a leer el Antiguo Testamento o si van a leer el Nuevo Testamento, yo les aconsejaría que busquen temas específicos de los que ustedes quieran saber que estén allí en la Biblia. También otra cosa que pueden hacer es leer libros enteros de la Biblia. Por ejemplo, ¿quieren ustedes proponerse a aprender sobre Génesis, que es la creación del mundo, la creación de todas las cosas? Entonces, ¿ustedes quieren aprender sobre eso? Bueno, entonces ustedes se van a proponer que el primer libro que ustedes van a leer es el libro de Génesis. Recuerden que la Biblia ha sido un libro que Dios ha creado para enseñarnos. Y lo más importante es que estemos entonces nosotros dispuestos a estudiar la Biblia y a aprender a través de ella. Así que bueno, fijen sus metas específicas. ¿Qué quieren ustedes aprender de la Biblia? ¿Qué es algo que el Señor les ha hablado en esta temporada de su vida? ¿Quieren ustedes aprender sobre la vida de un personaje específico de la Biblia que tal vez ustedes escuchan que las personas mencionan? Tal vez ustedes han escuchado en la iglesia que todo el mundo habla de ese personaje bíblico y ustedes dicen,
ok, yo no sé lo suficiente sobre eso. Entonces, esa es una meta específica. Quiero aprender sobre Gedeón, quiero aprender sobre Sansón. En mi caso personal, como soy maestra de la escuela dominical, y ustedes verán que he publicado varios videos acá que están dirigidos a los niños principalmente, en esos videos tengo la oportunidad de aprender personajes de la Biblia, pero además tengo que interpretar la historia y contarla para niños. Eso me ha ayudado en el aprendizaje de la palabra, porque tengo que leer la historia, tengo que conocerla, pero también tengo que intentar moldearla para que niños pequeñitos puedan entender cuál es el mensaje que Dios ha hablado en su palabra que quiere que nosotros aprendamos. Algo muy importante que no quería dar al principio, pero tampoco lo quiero hacer al final, es que debemos orar. Antes de empezar a leer la Biblia, es muy importante que determinemos nuestra mente y nuestro corazón a estar concentrados en la lectura de la palabra de Dios. Este es un libro que contiene la sabiduría de Dios, que es importante que la leamos, que la aprendamos. Y en ese sentido, nuestra mente necesita estar alineada con nuestro deseo de aprender de Dios. Además, en la oración, necesitamos pedir a Dios que nos conceda la oportunidad de escucharle hablar a nuestra vida, que lo que estamos leyendo lo podamos vivir y lo podamos aplicar en el diario caminar. Al final del día, Dios quiere que seamos hacedores de su palabra y no solamente oidores. Vamos entonces a orar, a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé discernimiento y sabiduría para que lo que estamos leyendo lo podamos atesorar en nuestro corazón y también lo podamos poner en práctica en nuestro diario caminar. En este mismo sentido de orar antes de empezar la lectura de la palabra de Dios, es muy importante que tomemos un tiempo también para solamente estar en silencio. Dediquemos ese tiempo para dejar que Dios nos pueda hablar a nuestro corazón o simplemente para calmar nuestras emociones y para calmar nuestra mente. Van a haber días, decimos, Señor, esto tú lo has escrito especialmente para mí el día de hoy. Esos son días espectaculares, hermosos y súper bonitos de recordar. Sin embargo, hay otros días en los que vamos a leer la palabra de Dios, en los que vamos a leer y tal vez vamos a sentir que lo que leímos no tiene una aplicación con lo que estamos viviendo en ese momento. Sin embargo, eso no quiere decir que lo que hemos leído lo vamos a desechar y no lo vamos a utilizar. No, porque la palabra de Dios es útil, nos enseña en ese momento, nos redarguye. Entonces el Señor nos dice, ajá, pon atención aquí. Y tal vez no nos vaya a servir en ese momento específico lo que hemos leído y nos sentamos como que, bueno, pero lo leí y no tiene mucha aplicación. Pero en algún momento de nuestra vida vamos a volver a ese mismo momento y el Señor nos va a recordar, ok, esto lo leíste y así es como quiero que reacciones, o eso es lo que quise que aprendieras de lo que habías leído. Pensemos que el Señor siempre ha dispuesto su palabra para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento espiritual, y que nunca la palabra de Dios llega vacía. Nunca lo que hemos leído de la palabra de Dios va a ser algo que no nos va a servir, sino todo lo contrario. Siempre lo que venga de Dios, lo que leamos en su palabra, siempre nos va a servir, sea en ese momento específico o en un tiempo futuro. También algo que puede resultar muy útil y que la verdad es que yo siento que es como necesario, es que formemos parte de una congregación. Las iglesias evangélicas la mayoría de las veces tienen grupos específicos para la lectura de la palabra. Actualmente yo sé que muchas iglesias no pueden hacerlo por el problema que hay. Sin embargo, hay muchas herramientas por internet que nos permiten compartir con otros cristianos alrededor del mundo y nutrirnos de la lectura de su palabra. También hay otros grupos que son los grupos de casas de oración, o los grupos en casa, o grupos pequeños donde podemos leer y meditar en la palabra de Dios. Es muy importante porque así nos animamos. Tal vez ustedes están en un momento en el que se mudaron de ciudad y no conocen a nadie, o por alguna otra razón dejaron de asistir a la iglesia o lo que sea, pero siempre es muy importante que puedan buscar un amigo, que puedan buscar una persona de confianza que también sea cristiana, con la que ustedes puedan leer de su palabra. Y realmente siempre que puedan deben asistir a una congregación evangélica. Acuérdense que tenemos que animarnos los unos a los otros y que no debemos dejar de congregarnos. Es así como hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que les hayan gustado los tips, que los pongan en práctica y que además, si ustedes mismos tienen tips para compartir de cómo han crecido en su vida espiritual a través de la lectura de la palabra, que por favor déjenlos en los comentarios, que me encantaría conocerlos para así poder aplicarlos. Muchísimas gracias otra vez por mirar el video del día de hoy. Les mando un gran abrazo y los bendigo en el nombre de Jesús. Bye bye.